Muy buenos días a todos. Bienvenidos al tercer módulo de la serie internacional virtual Prefabricados en Concreto, construyendo el futuro con innovación y tecnología. Este es un evento organizado por la Cámara Colombiana del Cemento y el Concreto, PROCEMCO, la Asociación de Productores de Cemento de Perú, ASOCEM, y el Instituto del Cemento y el Concreto de Guatemala, ICCG, con el apoyo de la Federación Iberoamericana del Hormigón Premezclado, FIP, y el Instituto Costarricense del Cemento y el Concreto, ICCIC. Esta serie internacional virtual Prefabricados en Concreto, construyendo el futuro con innovación y tecnología, está conformada por 4 módulos. Ya hemos realizado 10 conferencias que corresponden a los primeros módulos y hoy continuamos y seguimos en vivo martes y jueves hasta el 10 de diciembre próximo a las 11 hora Colombia, Perú, 10 hora Guatemala. Hoy estamos en el módulo 3, Soluciones en Prefabricados para Edificaciones, que tiene 3 conferencias. El invitado de hoy es de Preansa, Chile, para hablar de bodegas modernas con sistemas prefabricados de concreto, eficiencia y versatilidad. Si ustedes durante la conferencia tienen inquietudes o preguntas que quieran formularle a nuestro conferencista, pueden enviarlas a través del chat de YouTube o por la herramienta de preguntas y respuestas QIA de Zoom. Al final tendremos un tiempo para darles respuesta. En este tercer módulo se otorga constancia de asistencia, pero tengan en cuenta que para ser elegible se requiere registro en las 3 conferencias del módulo. Si al terminar cumples con este requisito, te vamos a enviar un correo electrónico con las instrucciones para cancelar el valor de emisión, que corresponde a $3 americanos pagaderos en tu moneda local, y recibes así a vuelta de correo de la constancia. El link para registro en la conferencia de hoy se está publicando en el chat en este momento, o simplemente pueden acceder directamente al formulario escaneando el QR de la imagen. Este módulo de conferencias cuenta con el auspicio de Cementos Pacasmayo, UNACEM, Unión Andina de Cementos, y Cementos Yura, empresas del Perú. Y de Colombia, SICA, Holcim y Preansa. Bueno, estamos en la serie internacional virtual Prefabricados en Concreto, construyendo el futuro con innovación y tecnología. Y a continuación tenemos la última conferencia del módulo 3, bodegas modernas con sistemas prefabricados de concreto, eficiencia y versatilidad. El arquitecto John Bruce, director de soluciones modulares de Preansa Chile, nos va a dictar esta conferencia, porque la construcción de bodegas industriales y comerciales enfrenta retos crecientes en términos de rapidez, eficiencia y adaptabilidad a las necesidades específicas de los usuarios. Los sistemas de prefabricados de concreto han surgido como una solución altamente competitiva, ofreciendo no solo un proceso constructivo más ágil y sostenible, sino también un diseño versátil capaz de adaptarse a múltiples configuraciones y demandas estructurales. Voy a presentarles a nuestro invitado. John Bruce es arquitecto de la Universidad Central de Chile. Se ha desempeñado en cargos de jefatura de proyectos y gerencia comercial en empresas del rubro de la construcción industrializada. Actualmente es el gerente comercial de Preansa Chile del grupo UNACEM. Le damos la bienvenida al arquitecto John Bruce, conectado hoy desde Santiago de Chile. Buenos días, John. Es un gusto tenerte aquí con nosotros para dictar esta conferencia. ¿Cómo has estado? Hola, buenos días. Muy bien por acá. Ustedes, ¿Eh? buenos días. Nosotros acá ya, buenas tardes. Es la una de la tarde en Chile, en Santiago, Chile. Para darle el aval de que esté funcionando bien y dar inicio a la conferencia. ¿Ahí se ve bien? Perfecto, estamos viendo bien, te estamos escuchando bien, entonces adelante John con la conferencia, nos vemos al final si hay Vale, inquietudes muchas o gracias. preguntas de los asistentes. Muchas gracias, adelante. Gracias a ti. Bueno, buenas tardes acá en Chile. Eh, bueno, voy a mostrando un poco cómo funciona el sistema de prefabricados a nivel hoy día de centros de distribución de bodegaje, ¿no es cierto? Porque dentro del mundo del prefabricado, todos sabemos que tenemos obras del tipo edificación, ¿no es cierto? Hay obras de infraestructura vial, hay obras de minería,
piezas especiales, etcétera. Pero hoy día vamos a hablar un poco, aquí les voy a mostrar cómo funcionan los sistemas prefabricados para centros de bodegaje y centros de distribución. Hoy día, al menos en Chile, lo que más se está construyendo son justamente inmobiliarias que están invirtiendo en el mundo de las bodegas, ¿no es cierto? Que es el gran negocio hoy día. ¿M? Las obras estatales de este tipo, digamos, están bastante frenadas. Entonces, el fuerte hoy día está en el tema de bodegas y centros de distribución. Y nosotros como prefabricadores estamos muy fuerte metidos en eso. De hecho, estamos en Chile hoy día se están construyendo fácilmente unos 5 o 6 centros de distribución bastante grandes, que son prácticamente megacentros de distribución. ¿M? Eso lo voy a mostrar al final, pero vamos a ir avanzando con de qué se trata un poquito el tema del prefabricado, desde sus inicios, ¿no es cierto? Desde que llega un proyecto, avanzado un poco por el lado de arquitectura, con una arquitectura básica, simple, ¿no es cierto? Abordado por los prefabricadores como parte de este tema, ¿ya? Eh, Como ven en pantalla, aquí tengo identificado la palabra integración temprana, ¿ya? La integración temprana se trata de llegar antes de que el proyecto esté concebido con diferentes materialidades. Puede ser, hoy día se puede construir en madera, en fierro, en hormigón in situ, eh, hay madera laminada, hay una serie de materiales que hoy día están en cartera y en la construcción, ¿ya? Entonces, antes de cualquier proyecto diseñar, nosotros tratamos de llegar ya sea al arquitecto, ¿no es cierto?, o directamente a la inmobiliaria o al mandante que va finalmente a ponerse con la inversión del proyecto. Entonces, la integración temprana, como muestro ahí, es importante, porque si no estamos a tiempo, después llegar a un proyecto finalmente es una suerte de guerra, de lucha de precios, y no es la idea. La idea es que entremos en la etapa de diseño justamente para asesorar al cliente y llegar finalmente a construir en prefabricados de hormigón. Entonces, aquí como muestra gráfico, vamos desde la ingeniería, ¿no es cierto?, con un experto prefabricador, luego fabricamos, luego transportamos los elementos a obra, ¿no es cierto? Luego hacemos el montaje y luego el producto final complementado con la constructora, con las terminaciones, con todo lo que se viene. Aquí, por ejemplo, en la imagen mostramos algunas soluciones de integración temprana. Por ejemplo, en la imagen izquierda, en la foto, se muestra cómo estamos integrando la solución, por ejemplo, en una conexión de columna con viga. eh, Todo lo que puede ser la interferencia con las especialidades. La especialidad, por ejemplo, eléctrica, que se puede ver en la foto, ¿no es cierto? Las bajadas de agua lluvia, las soluciones de cubierta, eh, revestimientos metálicos, las cubiertas que ojalá para este tipo de proyectos que son de grandes luces, ¿no es cierto? Sean cubiertas continuas para evitar posibles filtraciones que puedan perjudicar a los productos que están almacenados dentro de ellas. Entonces, esta interacción temprana, como digo yo, es muy importante, porque si no llegamos a tiempo, finalmente los proyectos terminan construyéndose de mala manera, con malas soluciones y en términos de costos no son rentables finalmente para el mandante. En la foto ahí estoy mostrando, se ve una estructura de hormigón, ¿no es cierto? El esqueleto que le llamamos nosotros, o el exoesqueleto, está compuesto de puros elementos de prefabricado de hormigón. Pilares, vigas y costaneras de cubierta, que en el caso nuestro son las dallas, en el caso de Chile. Luego, el resto de las especialidades se encargan, ¿no es cierto?, de ir forrando, de ir cerrando las bodegas y complementando nuestra ingeniería con el resto de las especialidades. En la etapa de ingeniería, es muy importante tener una evaluación previa, ¿no es cierto?, para que el cliente finalmente se dé cuenta y esté tranquilo que su inversión va a ser la óptima, entregando un presupuesto rápido. ¿Y cómo hacemos
Acá, al menos en Chile, con presupuesto rápido, bueno, en Colombia también, Perú, los sistemas son similares. Eh, Hay unas tablas hoy día para poder cotizar rápidamente y no entrar en una ingeniería de detalles que es costosa finalmente, para poder entregar un presupuesto inicial y así el cliente pueda tomar la decisión si construye o no construye un prefabricado. Normalmente sí construyen en prefabricado, por eso digo que la integración temprana es fundamental para ir abordando todos los temas con las diferentes especialidades y no se nos quede nada fuera. Entonces, con un modelo simple, matemático, rápido, en 3D, podemos hacer una maqueta virtual electrónica definiendo los elementos que componen el diseño estructural. Esto nace de una, como dije inicialmente, de una arquitectura básica, ¿no es cierto? Una arquitectura simple, que no es necesario que tenga todas las terminaciones y todos los detalles constructivos solucionados en el minuto. Esto es un trabajo colaborativo que va con ingeniería, con arquitectura, con el mandante directo, hasta que al final se logra el proyecto terminado. Entonces, eh, con una evaluación rápida, con un modelo matemático, podemos determinar cuáles son las piezas estructurales que van a componer el edificio. Y esto con ingenierías propias, muchas veces los prefabricadores tienen sus ingenierías propias, ¿no es cierto? Otros colaboradores externos también que trabajan de la mano con los prefabricadores pueden ir solucionando, ir entregando los elementos que componen las estructuras. Entonces, con un modelo rápido podemos entregar un presupuesto para que el cliente finalmente tome la decisión si va a prefabricar su edificio en hormigón, lo va a hacer metálico, lo va a hacer en madera o lo va a hacer in situ, u otro sistema constructivo. En la etapa de ingeniería, bueno, básicamente es fundamental considerar los criterios de diseño, las normativas, ¿no es cierto? Normativas que son aplicables a los diferentes países. Siempre, obviamente, que hay que cumplir con todas las normativas. Aquí se calculan las deformaciones de los edificios, si cumplen con la norma vigente, ¿no es cierto? Esto avalado siempre por las oficinas técnicas de los prefabricadores y a su vez con algunos calculistas externos que son los patrocinadores de los proyectos, del proyecto global. Esto que están viendo en pantalla es un dibujo, una forma simple de mostrar cómo se pueden ir desarrollando en ingeniería los diferentes elementos. Acá muestro unas soluciones de ingeniería ya prácticas, digamos, de cómo son las uniones de los elementos prefabricados. Dependiendo un poco de las condiciones de terreno, de la zona donde está ubicado el proyecto, van a ser las diferentes soluciones de conexiones de los edificios, ¿ya? No es lo mismo construir en el mar, no es lo mismo construir en la depresión intermedia de algún lugar, ¿no es cierto? O construir en la cordillera. Hay terrenos plásticos, hay terrenos más duros, hay terrenos más rocosos. Todo eso va incidiendo finalmente que la estructura vaya cambiando, vaya siendo más robusta, más elástica, las conexiones los momentos sean para conexiones rotuladas, para conexiones húmedas, ¿no es cierto? Eso va a depender de la ingeniería de detalle. Ahora, dentro del presupuesto, como hablábamos inicialmente, eso también se estima, el cliente, el mandante o la hito del cliente final, ¿no es cierto? Tiene que entregar esa información para que los prefabricadores puedan hacer sus cálculos, estimar y entregar algunos presupuestos más firmes. Entonces, estos tipos de soluciones constructivas que estoy mostrando son netamente detalles de cómo va a ser finalmente la construcción o las conexiones que estoy hablando para los diferentes naves o edificios o lo que sea. Luego seguimos una vez que tenemos la ingeniería definida, ¿no es cierto? Conversado con el cliente, llegamos a presupuesto, viene la producción de los elementos que van a componer un centro de distribución, una bodega, una nave, un centro comercial. Como les dije anteriormente, el prefabricado puede
puede abordar diferentes tipos de proyectos en edificación. En altura, hoy día se está llegando a alturas de 6 u 8 pisos, es un poco más complejo, pero estamos en camino de eso. Eh, Estamos haciendo también mucho desarrollo en lo que es edificación a altura, para edificios habitacionales, para los de F49, F19 en Chile, son viviendas sociales. Estamos tratando de buscar algunas formas un poco más económicas para poder ser más competitivos con el resto de los sistemas constructivos. Pero vamos para eso. Como estoy mostrando aquí en pantalla, esta es una planta productiva que muestra se ve cómo está el layout, ¿no es cierto?, de una planta de prefabricado, donde muestra puentes grúas que mueven elementos de gran peso. Todos los elementos estructurales de un edificio, de un centro de distribución, son elementos muy pesados. Aquí se mezclan hormigones, ¿no es cierto?, hormigones de gran resistencia con fierro, con barras, con horquillas, con una serie de elementos, con insertos que conforman un elemento bastante pesado. Y esto en las fábricas se mueve a través de puentes grúas, con equipos especiales, ¿no es cierto?, logrando bastante velocidad en la fabricación. Esto es importante, la fabricación, que sea fabricación rápida, por eso es que el prefabricado es muy eficiente en términos constructivos, en términos de velocidad. Además, versus una construcción in situ, aquí hay mucho control de fabricación, hay certificación. Los elementos son controlados diario, el curado de los hormigones con laboratorios propios, ¿no es cierto?, medición de geometría, control de terminaciones, de hormigones, de conexiones, barras. Hay un montón de requerimientos que tienen que irse cumpliendo, ¿no es cierto?, para que el producto final sea el óptimo. Entonces, por un lado tenemos precisión geométrica. Sabemos que con una buena certificación, una buena revisión de los elementos, podremos hacer calzar bien las piezas al momento de montar las estructuras en terreno. Como muchos deben saber, el prefabricado se monta sobre obras civiles que van en conjunto en fabricación. Mientras nosotros estamos fabricando estos elementos, la constructora en paralelo va haciendo las obras civiles para ir preparando la pista para que nosotros lleguemos, los prefabricadores, con todos nuestros productos, los traslademos a las diferentes obras y hagamos el montaje finalmente. Lo otro importante, la mano de obra calificada, certificada. No cualquiera, no es lo mismo tener un maestro, ¿no es cierto?, un operador en obra, que finalmente son de cualquier tipo, digamos, no cualquier tipo, pero me refiero no no una mano de obra tan certificada y de buena calidad como lo que puede tener una fábrica de prefabricados. Entonces eso es muy importante. Con esto nos aseguramos que las piezas queden bien hechas. Acá se muestra un poco las diferentes áreas de trabajo de una industria de prefabricado, con vigas. A mano izquierda arriba muestro vigas prefabricadas con barras salientes para conformar nudos rígidos en conexión con los pilares. Se ve las líneas productivas. Todo prefabricador generalmente tiene líneas productivas de aproximadamente 100, 150 metros, en líneas continuas, y eso permite, en un ejemplo práctico, sacar 10 vigas más o menos 10 a 15 vigas en una semana. Con 10 a 15 vigas en una semana en un centro de distribución de 5.000 metros, para hacer un ejemplo, estaríamos abordando prácticamente el 50% una nave pequeña para distribución. Eh, los sistemas de curado también son bastante rápidos, incorporamos calefacción a los sistemas, hormigones con mayor resistencia, con mayor velocidad del curado, porque aquí la gracia está en poder sacar las piezas lo antes posible para que el sistema sea lo más productivo y rápido. Sacamos nada con tener 1 o 2 semanas hormigones esperando que fraguen para poder moverlos. Aquí tenemos que incorporar algunos químicos para darle mayor velocidad al sistema.
y justamente para lograr una producción industrializada más eficiente. Luego de que tenemos las piezas fabricadas para determinado proyecto, hay toda una ingeniería siempre en el prefabricado, una ingeniería de transporte, en la cual se analiza cada uno de los elementos, cómo se van a ser transportados, cómo se llevan, cuándo, como son elementos muchas veces con sobrepeso, sobredimensión, se necesitan permisos especiales, se necesitan escoltas, algunas veces cuando sobrepasan, por ejemplo, vigas de largo 30, 35, 40 metros, ya es necesario escoltas policiales nocturnas muchas veces. Pero esto va en una coordinación directa entre obra y los equipos operacionales de los prefabricadores. Así que el tema del transporte está absolutamente controlado y básicamente pasa por una coordinación con obra de ir solicitando las piezas dependiendo de la secuencia constructiva que tenga cada proyecto. El ejemplo claro aquí en la imagen, ustedes están viendo unas tremendas vigas. Es- Este es un proyecto que se hizo en la cordillera, es un paso fronterizo, en el cual lleva unas vigas bastante largas, como pueden ver. Ahí se ve, digamos, la ingeniería, toda la parte de operación, el movimiento, transporte de camiones, con equipos especiales, con tornamesas que logran radios de giro que no sería posible sin este tipo de equipos. Este es un camino súper tortuoso, digamos, subiendo la montaña, que sin esta ingeniería no habría cómo transportar estas vigas. Entonces, esto está absolutamente abordado por los prefabricadores y no hay inconveniente con eso. ¿Mm? Luego tenemos, una vez que tenemos los elementos fabricados, ¿no es cierto?, transportados a terreno, en la secuencia constructiva, como les iba comentando, hay que hacer los montajes en terreno con una operación controlada, tal como indico ahí. Una operación controlada, ¿por qué muy bien controlada? Porque eh, estamos hablando en un proyecto, llevando un ejemplo de un centro de distribución, por ejemplo, no más allá de 5 o 6 operadores que van a estar constantemente en obra, entre la persona que está a cargo de la grúa, el jefe de cuadrilla, el rigger, y un par de personas que van haciendo las maniobras de ir guiando los elementos desde que lo toma la grúa hasta que los posiciona en el correcto lugar para ir conectando los elementos prefabricados. Entonces, eso es lo importante porque claramente en una obra in situ, construir una bodega de 100.000 metros cuadrados haciendo moldaje, eh, hormigonado, con lo complicado que puede ser un hormigonado con los tiempos, con las secuencias de camiones que tienen que llegar a obra, qué sé yo, es bastante más complicado. Esto es un trabajo bastante limpio con 4 o 5 personas, lo cual claramente en términos de economía es bastante más eficiente, ¿verdad? Los equipos que se manejan son equipos de gran capacidad, grúas de 120, 130, 200, 300, 400, hasta 500 toneladas, dependiendo un poco del peso de cada elemento y también de los largos. Muchas veces hay que mover elementos con doble grúa, acompañado con algunos otros equipos especiales. Pero básicamente en la construcción no están así en obras viales, infraestructura vial, sí se ven equipos especiales para hacer estas maniobras. Lo otro importante siempre es el tema de la seguridad. Es muy seguro un trabajo con 4 personas. El control de seguridad es mucho más acotado frente a una obra in situ que podría tener un trabajo de 100, 200 personas, entre movimientos de tierra, manejo de camiones, hormigones, moldaje, etcétera, hormigonado, una serie de temas que finalmente hacen que las obras estén llenas de gente. En el caso prefabricado es distinto, es una obra bastante controlada y muy segura. Acá en la imagen se ve
Se ve la seguridad que se toma para el montaje de una obra en prefabricado. Esto es una ampliación de un centro de distribución de almacenaje de productos de farmacéuticos. Obras bastante sencillas, como se ve en la imagen, ¿no es cierto? Pocos elementos, pero al ser prefabricados y pretensados, como se ve, se logran grandes luces, por lo tanto, son muy eficientes en términos de cantidad de elementos que pueda contener un determinado proyecto. En cuanto a velocidad y plazos de construcción, se estima que en una construcción prefabricada de hormigón, llámese estructura base, digamos, estructura base sin terminaciones, obra gruesa y obra gruesa no terminada, porque luego vienen una serie de faenas, ¿no es cierto?, para conformar la obra gruesa terminada. El prefabricado llega a la obra gruesa base, ¿no es cierto? Y eso en términos de tiempo, estamos hablando que podemos lograr ahorros de un 30 o un 40% en términos de velocidad, de plazos de construcción. Porque claramente en una obra, en una raya para la suma, en términos de gastos generales, es bastante lo que puede ayudar la velocidad que puede aportar el prefabricado, reduciendo tiempos, por ejemplo, en términos prácticos para una obra de 10.000 metros cuadrados aproximados, un centro de distribución, por ejemplo, que puede demorar en construcción completa unos un año, un poco más, 14 meses en obra completa, haciendo con sistemas tradicionales de construcción, con prefabricados podríamos estar sacándolo en 8 meses, 9 meses, no más allá de eso. Porque claramente para una obra, para una constructora que tiene mucha gente contratada, muchos equipos de trabajo, muchas instalaciones, los gastos generales bajan notablemente. En términos de espacios de distribución para los centros de almacenaje, centros de distribución, centros de bodegaje, es importante los espacios que pueden haber dentro. ¿Por qué? Porque mientras menos pilares, mientras mayor altura tengamos, más eficiente es el aprovechamiento del metro cuadrado. Acá el metro cuadrado, llámese metro cuadrado, metro cúbico, que mientras más metros cúbicos tengamos, mayor cantidad de elementos podemos almacenar dentro de una bodega, de cualquier tipo de elemento, me refiero, cualquier tipo de producto. ¿Y cómo logramos estos grandes espacios que estamos viendo en la imagen con el pretensado? ¿Y qué es lo que es el pretensado? Son elementos estructurales horizontales, que en este caso son vigas, son dallas, que logran luces de hasta 30 metros sin apoyos intermedios. Y en 30 metros podemos jugar, arquitectura puede jugar, ¿no es cierto? Por eso la integración temprana, para que vayamos viendo todos estos temas con ellos, con arquitectura, con la ingeniería inicial, para terminar los módulos con que se van a ir construyendo las diferentes bodegas. No es lo mismo tener una bodega de 15 metros de ancho, ¿no es cierto?, que lograr una de 10, perdón, de 30, sin pilares intermedios. Y luego, interiormente, se pueden ir haciendo las subdivisiones que se estimen convenientes. En estas subdivisiones pueden ser subdivisiones simples, con alguna estructura metálica secundaria, como se ve en la imagen del lado izquierdo, algunos muros cortafuegos, dependiendo del tipo de producto que se vaya a almacenar. Si son bodegas clase A, B, C o D, va a ser relativo. El prefabricado hormigón versus las otras estructuras, otros sistemas constructivos, son más eficientes en términos del fuego, porque normalmente clasifican como bodegas tipo A, con algunos recubrimientos, algunas cosas que tienen que ir de la mano en términos de terminaciones como revestimientos, cubiertas, pero la estructura en sí es capaz de soportar alta exigencia en la carga del fuego. No así las estructuras metálicas, ¿no es cierto?, como estructuras principales, porque cualquier bodega siempre va a tener alguna estructura metálica asociada. Yo siempre digo, hay que ser amigo de los otros materiales constructivos, no hay que pelear con el fierro, no hay que pelear con la madera.
toda construcción necesita de los otros elementos para poder conformar un proyecto integral. Pero en el caso de bodegas con exigencia de alta carga de combustible, que almacenan cartones, que almacenan pinturas, productos químicos, etcétera, sí o sí tiene que ser prefabricado hormigón. Y eso es importante que se entienda en el momento de la integración temprana. Aquí en la imagen se ve también las grandes luces que se pueden lograr. Estos son módulos normalmente de 24 por 16 metros. ¿Y por qué se ha llegado a estos módulos finalmente? Porque en términos de ingeniería, de elección de elementos estructurales, es lo más eficiente porque una viga, por ejemplo, una viga en 24, 25 metros de largo, no es muy costosa, tiene un canto, una altura de canto, digamos, bastante razonable, es fácilmente transportable, es fácilmente de montar. Los equipos de montaje son de menor tonelaje, los camiones son bastante sencillos, digamos, con algo de extensión, camión extensible, como le llamamos nosotros, pero van asociados en el tema de buscar el ahorro, la eficiencia en la economía del proyecto. Es el módulo más eficiente que se ha logrado hoy día, el 24 por 16. Los centros de distribución que se están construyendo en Chile hoy día están dentro de esa modulación, 24 por 16, 25 por 18, más o menos dentro de ese rango. Como dato importante, como pueden ver en la imagen, son obras bastante limpias en montaje de estructuras de prefabricados de hormigón. Al tener poca gente, poco movimiento de elementos, aparte de los propios del prefabricado, del sistema constructivo, el trabajo sucio prácticamente está en las fábricas de los prefabricadores. El resto es trasladar las piezas y llevarlas a terreno, como ustedes están viendo, solamente llegar y hacer el montaje. Por lo tanto, no hay saldo, no hay escombros de moldajes, de maderas, de papeles, de sacos de cemento, hormigón, no sé, áridos, todo lo que pueda interferir en una obra y que finalmente puede ser peligroso también y riesgoso para circular y para producir algún tipo de accidente. Menor polución, menor impacto ambiental en cuanto a la polución, no se generan cerros de escombros, de tierra, de basura que puedan ir ocasionando polución en el ambiente, por voladura con el aire, etcétera. En el tema del diseño, aunque se crea que al ser elementos prefabricados no tienen mucha libertad de jugar con los diseños, ¿no es cierto? No es tan así. El prefabricado sí ha llegado a- a facilitar un poco sus procesos constructivos y la ingeniería misma para poder satisfacer cualquier tipo de proyecto o cualquier tipo de diseño de arquitectura. Hemos incorporado elementos de terminación, hemos incorporado muros prefabricados, por ejemplo, con diferentes terminaciones, incorporado las mismas estructuras. ¿Ya? Todo esto va en la época, perdón, en la etapa del cálculo de estos edificios. Se incorporan la carga, los pesos que van a generar estos paneles que son bastante robustos, incorporando una importante masa sísmica a los edificios. Pero esto va dentro del cálculo para poder eh, entregar un proyecto, digamos, terminado con todos sus paneles, con sus muros, etcétera. Aquí, como están viendo en la imagen, por ejemplo, al lado izquierdo, hay unos paneles que tienen incluso por el arquitecto nos pidió que fueran con ventanas especiales, que parecieran una especie de árboles. No fue fácil, pero se logró y como se ve en la imagen, se quedó bastante bien el proyecto. También se pueden hacer puntos de carga también para los andenes de carga prefabricados. El prefabricado puede llegar a prefabricar cualquier cosa, finalmente. No solamente una bodega, no solamente un edificio, no solamente, o sea, cualquier pieza especial que se pueda separar en una especie de puzzle y armar luego por diferentes piezas,
se puede prefabricar, todo prefabricable. Acá se nota un poco la flexibilidad en el diseño, el tipo de proyectos que podemos abordar los prefabricadores. Cualquier tipo de proyecto, ¿no es cierto?, que vayamos trabajando en conjunto con arquitectura, dentro obviamente de sus limitaciones, pero sí, como pueden apreciar en las imágenes, eh, somos muy eficientes para recibir cualquier tipo de revestimientos, cualquier tipo de estructuras de cubierta, incorporar ventanas, como se ven en la imagen ahí, unas ventanas circulares. Un arquitecto trabajó en equipo con uno de los prefabricadores para lograr, ¿no es cierto?, esta luz que están viendo dentro de esta gran bodega de vinos que se hizo en el sector de la zona sur de Santiago. Eh, por qué es flexible esto? Porque en la integración temprana se puede determinar qué es lo que se va a necesitar finalmente para, para armar el proyecto completo, ¿no es cierto? Y en la ingeniería se puede determinar que los elementos prefabricados pueden contener insertos o conexiones especiales para ir recibiendo las diferentes materialidades. Por ejemplo, en la cabeza de un pilar puede haber una conexión metálica que conecte una viga laminada, por ejemplo. Podría conectar una estructura secundaria metálica para recibir un frontón, un portón, un revestimiento, una segunda piel, una celosía, etcétera, así como ustedes están viendo en las imágenes. Por lo tanto, es bastante flexible. Acá se ve un centro de distribución a mano izquierda con paneles de hormigón que también incorporan bastante control de temperatura dentro de las bodegas, dentro de los espacios, ¿no? En el mundo del vino se ocupa mucho el panel prefabricado de hormigón porque controla temperaturas manteniendo espacios de entre los 15 y 20 grados de temperatura. Bueno, y por último quiero mostrarles una sesión rápida para no aburrirlos, ¿no es cierto? Ya llevamos 40 minutos. Quiero mostrarles una sesión rápida de fotos de lo que se está haciendo hoy día en Chile en megacentros de distribución, en prefabricados de concreto, dependiendo del país. En Chile somos prefabricados de hormigón, Colombia concreto y Perú entiendo que también es prefabricados de concreto. Como ven en la imagen, tiene una distribución de sí, aproximadamente 50.000 metros cuadrados, que se construyó con doble equipo. Son dos bodegas separadas, ¿no es cierto? Se partió con una bodega inicial en un plazo de 5 o 6 meses de construcción entre ingeniería, fabricación y montaje, y luego la segunda bodega que se ve que se está armando ahí, que fueron tres meses más de construcción hasta entregar la última viga o última valla montada. Aquí se puede apreciar lo que hablamos de las conexiones y la interacción con los diferentes materiales. El prefabricado tiene la particularidad que permite incluir en la etapa de fabricación elementos metálicos para conectar estructuras secundarias metálicas. Siempre tiene que ir un metálico o algo para ir cerrando estas naves industriales. La, las cubiertas continuas son importantes en este tipo de proyectos. Aquí se almacenan normalmente productos, televisores, radios, cajas, embalaje, un montón de cosas que no pueden recibir humedad, no pueden recibir gotera. Entonces es muy importante que estas cubiertas continuas tengan también procesos industrializados, como se ve en la imagen. Estas son cubiertas continuas. Hay empresas que vienen con sus rollos con sus bobinas de acero y a través de una roll former puesta en la cabeza de estos andamios, conforman las planchas continuas sin que hayan uniones que puedan permitir posibles filtraciones. Esto también es muy importante que se converse, se estudie a nivel de integración temprana, como dije, porque
puede haber una mala elección de cubierta, puede haber una mala elección de revestimiento o una mala elección en cuanto a separación de elementos para recibir las cubiertas que pueden generar problemas a futuro. Por eso es que es importante tener estos temas siempre claritos en la mesa antes de concebir cualquier proyecto. Acá se ve una vista general de cubierta, donde muestra costaneras de cubierta en prefabricado hormigón, todas pretensadas, todas con cable, con armadura pasiva bastante menor. Aquí el cable es el que trabaja mucho, es que comprime los elementos, logrando estas eficiencias de resistencia de peso en las cubiertas. Acá se ve el montaje de una estructura de un otro centro de distribución también. Estamos hablando de 37.000 metros cuadrados aproximadamente, donde muestra ahí claramente que los módulos son eficientes en esas dimensiones, 26 por 16 metros y alturas libres de 12 a 18. ¿Y por qué tan altos? Porque hoy día hay sistemas modernos de racks que pueden llegar a estas alturas con sistemas drive-in, con máquinas de carga eléctrica, a batería, lo que sea, digamos. Hoy día está toda la ingeniería para eso. Por lo tanto, lograr alturas es bastante importante. Aquí un poco muestro lo mismo, la integración de estructuras, de las cubiertas continuas, ¿cierto? Con aislación, que van cerrando y van generando estos centros, estos megacentros de distribución. Acá se muestra otro centro logístico que ha tenido varias etapas acá en Chile, que ya va en la tercera etapa, conformando aproximadamente entre las tres etapas unos 150.000 metros cuadrados aproximadamente de construcción. En bodegas también de módulos de 24 por 16 metros, luego separadas con tabiques livianos, simples, eh, ignífugos para ir generando espacios cortafuegos. Acá hay una imagen también del mismo centro de distribución terminado con la integración de estructura secundaria simple, adosada a nuestros prefabricados a través de conexiones de metálicas embebidas en los elementos en el momento de fabricar. Bueno, y eso sería, ojalá que les haya quedado un barniz más o menos claro de qué es lo que se trata el prefabricado de hormigón, ¿no es cierto?, en los centros de distribución y centros de bodegaje de los diferentes países. Muchas gracias por su atención. Bueno, muchas gracias a ti, John, por tu tiempo, por compartir con nosotros toda esta experiencia que has recogido en tus años de trabajo en este tema. Gracias a las empresas que nos han patrocinado la conferencia del día de hoy. Ellos son Pacasmayo, UNACEM y Cemento Yura de Perú y Sica Holcim y Preanza de Colombia. Y antes de pasar a la sesión de preguntas, voy a hacer dos anuncios muy cortos. Primero de ellos tiene que ver con la constancia de asistencia. Recuerden que para este módulo se requiere tener registro en las tres conferencias que hemos realizado y que terminamos el día de hoy. En el chat publicamos nuevamente el link de registro para que lo hagan directamente o simplemente pueden ingresar utilizando el QR de la imagen. Los invito además a expresarnos la opinión sobre la conferencia que realizamos el día de hoy. Este QR que se encuentra en pantalla lleva a una cortísima encuesta de satisfacción, donde además ustedes pueden sugerirnos expertos y temas para futuras conferencias. Bueno, entonces ahora sí vamos a tener un tiempo con el ingeniero John Bruce, nuestro conferencista, para atender las preguntas que ustedes han enviado a lo largo de la conferencia. John, tengo aquí ya varias Sí, preguntas que han hecho nuestros asistentes. La primera de ellas la hace José Eduardo Kichikovo. Él dice, en Colombia el mayor mandante es el gobierno. ¿Cómo armonizar diseños y cálculo estructural en edad temprana si el mandante normalmente está obligado a diseños en diferentes etapas que harían muy compleja la interacción con el diseño? Este trabajo con el gobierno es, ¿en qué forma lo hacen ustedes, John? sí, esa es una muy buena pregunta. A ver, acá en Chile es difícil todavía romper estos como paradigmas. Están acostumbrados a construir siempre con los mismos sistemas constructivos, buscando siempre lo más económico, lo más barato, entre comillas. Por lo tanto, meter un prefabricado de hormigón que tiene algunos elementos más invasivos, que son pilares de sección que pueden invadir algunos espacios, ¿no es cierto?,
en el layout arquitectónico, no es fácil, ¿ya? No es fácil. Hay que hacer trabajos colaborativos ahí con los ministerios, con el Serviu, con el Ministerio de Obras Públicas. Es un trabajo que yo creo que para todos los países es bastante complicado, pero hay que hacerlo, ¿ya? Lo que sí es importante tener un poco de desarrollo como producto especial, porque si pensamos, seguimos pensando en tratar de convertir un centro de distribución en un edificio habitable, ¿no es cierto?, social, no vamos a llegar nunca ni en forma, ni en plazos, ni en nada, digamos, ni en términos económicos, porque es un poco más costoso. Hay que buscar eh, formas de prefabricar en sistemas más eficientes de muro losa, con moldes especiales, con algunos criterios de diseño distintos. Hay que trabajar en eso. En Chile lo estamos haciendo. Me imagino que en Colombia también habrá que seguir los mismos pasos, ¿no es cierto? Pero bueno, para eso están los colaboradores, los calculistas, los externos que pueden ir también trabajando en equipo con los prefabricados. ¿Mm? Ok. Bueno, Renato del Cid nos pregunta, ¿cuál es la máxima luz que se pueden alcanzar con estas vigas, John? La máxima luz, siendo práctico para construir, nosotros, a ver, un prefabricador cualquiera puede hacer, de hecho, en vigas de infraestructura vial, que Puente, pueden llegar sí. a 50 metros, tú puedes fabricar una viga de 50 metros sin problema, ya las pistas de prefabricado lo permiten. El problema es Ujú. trasladar la viga a terreno y luego montarla, que también es complejo. Ahora, en un proyecto de distribución, un centro de bodegaje, no es muy eficiente poner una viga de 50 metros, trasladarla es muy complejo y es carísimo también. Por eso es que estos módulos que yo indiqué, que son de 24, 25 metros de luz, son bastante eficientes y totalmente razonables para poder acomodarse a un layout económico, digamos, y de las bodegas, digamos, dentro del centro de distribución o lo que sea. Yo Es creo que una, es eficiente. podemos llegar hablo de los prefabricadores en general, hemos llegado a hacer bodegas con luces de 30 metros, ¿ya? Muchas veces se amerita que una bodega de dos aguas, de 60 metros de luz, para evitar poner doble pilarización intermedia, dejar un pilar al nivel de cumbrera, ¿no es cierto? Y dejar dos aguas de 30 metros también se hace. Complica un poquito más, ¿por qué? Porque trasladar una viga de 30 metros ya te obliga a tener transporte especial y muchas veces escolta policial. Ok. Pero Bueno, todo se puede hacer finalmente. perfecto. Bueno, también Renato nos pregunta, ¿es posible realizar desmontaje y trasladar una estructura de prefabricado para darle un segundo uso? Sí, se puede. Es más fácil cuando son diseños rotulados. Los diseños rotulados son las conexiones de momento bueno, en la base, todos los pilares los pilares, ¿no es cierto? Que el primer elemento que se monta, van con conexiones de grout en los cálices, en las bases, en las fundaciones. Eso es un poco más complejo porque hay que picar, ¿no es cierto?, para sacar un pilar. Pero todo se puede cortar incluso un pilar abajo y incorporarle después algún sistema de envainado para recuperarlo. Y en las conexiones de pilar bien digo, con la viga, cuando son, eh, cuando son estructuras de momento rígido, digamos, marcos rígidos, hay un poquito más complicado porque se generan nudos húmedos, que tratar de desarmar un nudo húmedo con un hormigón de alta resistencia es un poco más complicado. Pero si la nave es rotulada, simplemente apoyada con pines, ¿no es cierto?, con conexiones más simples, sí se puede hacer. Ah, ok, perfecto. Mauricio Díaz quiere saber si ustedes usan concretos UHPC, HPC, sí, de pregunta ultra para... alta resistencia. Sí, claro, sí, 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 así es. Sí, dependiendo a ver, dependiendo del elemento, eh, los pilares normalmente son G35 de resistencia, los pilares G35, las vigas.
G45, y las vallas también, que son las correas de cubierta para recibir los techos, también son G45. Y las conexiones húmedas que se necesitan hacer in situ, ya estamos hablando de hormigones de G50 hacia arriba. Ok. John, nos preguntan varias personas cómo se manejan las conexiones entre estos elementos para responder a las solicitaciones de un evento sísmico. ¿Ustedes trabajan con epóxicos, con concreto nuevo? ¿Cómo son estas uniones? ¿Son mecánicas? A ver, las conexiones, después les puedo hacer llegar un poquito más detalles técnicos, yo no soy ingeniero calculista, pero ya el tiempo, algo se ha aprendido. Eh, no, las conexiones son conexiones rotuladas. Cuando son rotuladas se mueven, permiten el movimiento, ¿ya? Y eso va a depender un poco de los criterios de diseño y de dónde esté ubicado el proyecto. Si son suelos blandos, la estructura tiene que ser un poquito más capaz de soportar estos movimientos, por lo tanto se controlan las deformaciones eh, de mayor manera, digamos, y eso hace que hayan algunas conexiones húmedas con hormigones de gran resistencia, con hormigones tipo G50 y hacia arriba, ¿ya? Pero con soluciones de conexiones hay de todo tipo, digamos, ¿ya? Pero hoy día en Chile se está ocupando mucho la conexión húmeda para dejar la estructura con marcos rígidos en ambas direcciones, ¿ya? Ok, Las zonas sísmicas, generalmente los centros de distribución, lo que más se construye en Chile hoy día es en las zonas de Lampa, Quilicura, la zona norte de la ciudad de Santiago, y los suelos son arcillas expansivas, son suelos plásticos, son re complicados. Se mueven mucho, por lo tanto hay que rigidizar estas estructuras para que no se nos caigan finalmente. ¿Mm? ok, vale. Francisco Arrecis quiere saber si para las dimensiones de las estructuras se manejan juntas estructurales, si son así, a qué distancia o qué proporciones tienen en relación ancho-largo. Sí, eso va también en el tema del diseño. Ustedes no se alcanzan a ver ahí en mi fondo de pantalla, se ve una nave. Ujú. Esa nave tiene 200 metros más o menos de largo y tiene dos puntas de dilatación. 5 Ok, por 3, no, siempre son. no, perdón, tiene 150 metros de largo, tiene dos puntas de dilatación. Cada 50 metros más o menos habría que hacer una punta de dilatación para este tipo de estructura. Ok, perfecto. Augusto Ruiz nos dice, ¿cuál es el tiempo de aplicación de vapor después del vaciado y o cuándo se aplica? Pregunta que prefiero responderla después con tiempo, una vez que lo confirme con fábrica, son temas un poquito más técnicos. Más ¿Ya? técnico. Ok, listo. Carlos no, Ixquiac nos dice, en términos generales, ¿cuál puede ser un mínimo de metros cuadrados que puede ser óptimo para usar este tipo de sistemas? Sí, esto es re importante, ¿ah? Porque los prefabricadores tenemos que saber también cuándo dedicarle tiempo a tratar de llevar un proyecto prefabricado. El prefabricado es más eficiente en estructuras donde la demanda de luces libres es mayor. Un galpón, por ejemplo, simple de 15 metros de ancho, no, claramente el prefabricado va a ser más caro, sí o sí. ¿Ya? Hoy día hay sistemas metálicos con perfiles tipo cajón, reticulados, con ingeniería ya, con muchos años de experiencia, que entran bien en esos modelos con luces bastante menores, de 15 20 metros. El prefabricado hormigón es eficiente cuando estamos hablando de luces ya de naves que tienen 60 100 metros de ancho. ¿Y por qué? Porque las vigas tienen cable, como les dije anteriormente, las vigas tienen cable y eso hace que los elementos sean mucho más resistentes, porque el cable comprime los elementos y de esa forma la viga puede tener un mayor largo, una mayor luz. Ahí somos eficientes. Entonces, naves, mientras más grande es la nave, mientras más luz tengan, más eficiente es el prefabricado. Se prefabricado, ok. Alberto Zúñiga nos dice, si un elemento es muy largo, ¿se pueden fabricar dos piezas y postensarlas en situ para que trabajen en forma integral? Sí, efectivamente. Sí, efectivamente. Se han hecho proyectos,
acá hay un proyecto en Chile muy importante que se hizo para un gimnasio, por ejemplo, que tenía 60 metros, tenía 60 metros de luz, que era la cubierta de un gimnasio, que arriba iba a llevar un patio de uso, digamos, de uso público, en el cual se conectaron tres vigas tipo BU, que son vigas tipo cajón, que van pretensadas en el proceso de fabricación, se pretensan, se fabrican, en este caso eran 60 metros, se fabricaron tres de 20, luego se transportan y en la base de la viga se dejan unas pasadas para luego hacer la conexión con torretas en terreno y postensar, pasar los cables, postensar y luego hacer la conexión con sistemas de ground. Entonces, Ah, ok, se pretensan los elementos y después se postensan en terreno, cuando en son piezas terreno. que son muy largas. O sea, transportar una viga de 60 metros no había manera para este proyecto. Ah, ok. Vale, Víctor Hugo Sánchez pregunta, ¿cuál ha sido la experiencia sísmica de estas estructuras en el tiempo en Chile? ¿Cómo ha sido el comportamiento? Eh, Ustedes son un país sísmico, ¿no? Como el nuestro. sí, claro, claramente un país muy sísmico, sí. Bueno, en el último terremoto ya me imagino que hay muchos que ya saben la historia que pasó con los prefabricados. Estoy hablando tanto en edificaciones, en naves, en algunos centros de distribución, en las pasarelas, en las carreteras. Pero se malentiende muchas veces porque piensan que no, el prefabricado falló. No, y efectivamente el prefabricado no falló. Lo que falló fue la ingeniería de conexiones de los elementos. El terremoto claramente superó la norma, algo nunca visto, ¿ya? Entonces, por ende, algunos elementos fallaron, pero no falló, un pilar no se rompió, no se rompió una viga, no se rompió un muro, no sé. Lo que falló fue algunas conexiones mecánicas de los elementos que hicieron que finalmente, por ejemplo, un panel de hormigón conectado a una viga tenía unas conexiones eh, que están bien diseñadas, digamos, para el sismo, pero como recordamos, el sismo superó la norma, por lo tanto estas conexiones fallaron. Y lo mismo pasó en los puentes, por ejemplo, los puentes, estos elementos que hacen in situ hoy día, que contienen los paquetes estructurales de las vigas, no existían antes. Entonces los paquetes, las vigas completas se cayeron. Se cayeron. No es que la viga se rompió y se cayó, la viga cayó al suelo, digamos, porque se desconectó de una conexión que tenía un diseño distinto, que la normativa en ese minuto no funcionaba, pero como les digo, el terremoto superó la norma, entonces hubo que, trabajar un poco más en ese tema y hoy día se incorporaron otro tipo de conexiones y elementos para evitar que pase lo mismo, digamos. Por lo tanto, el Se ri- comportamiento prefabricado fue muy bueno. Ok, pero la norma sí se rigidizó, o sea, se puso más fuerte para el tema de conexiones con lo Efectivamente, sucedido en el sismo. sí, sí. El trabajo básicamente de ingeniería fue fortalecer las conexiones de los elementos. Danilo Toapuanta nos pregunta que para sellar las juntas de dilatación, ¿ustedes qué tipo de elementos usan? De los prefabricadores, nada. La junta de dilatación se cierran finalmente con lo que viene después, que son las pieles, son los revestimientos, puede ser una junta elástica en base a algún tipo de polímero, pero en la ingeniería del prefabricado, los ingenieros dejan las columnas separadas, lo que tengan que separar, cosa que en las deformaciones, en un sismo, ¿no es cierto?, los pilares, las vigas no vayan a golpear. No choquen. Solamente, claro, no choquen, solamente nosotros dejamos eso en la etapa de diseño y se construye así. Lo que viene después ya es un tema de arquitectura, de qué es lo que define para poder cerrar ese espacio que queda libre. Generalmente dejan elementos dilatados para que puedan funcionar y puedan correr y no romperse, ¿ya? Ok. Bueno, Claudio Germán nos pregunta, ya estamos casi terminando, John, nos pregunta si existe una nueva normatividad en Chile para diseñar esas conexiones a raíz de lo que hablaste. ¿Hay No, nueva norma? no, la norma vigente hoy día es la 2369 o 2003, es la que está vigente, es la que sigue funcionando.
Hay una que se está revisando, que es la 2023 todavía, que no está vigente, pero las conexiones se han ido mejorando, digamos. No, no te sabría decir si hay una norma especial para ese tipo de conexiones. Habría que preguntárselo a un calculista. Yo entiendo que la norma sigue siendo la misma y lo que sí hay más rigurosidad en poder diseñar estas conexiones que son más, bueno, no sé si más robustas, pero sí logran controlar más los momentos en el momento del sismo, digamos. Bueno, Johnny, ya para terminar, ¿cuál dirías tú que es la razón más frecuente que tiene un cliente para desechar un sistema prefabricado para su bodega teniendo tantos beneficios como los que vimos? ¿Cuál es el reto más grande? El reto más grande para desecharlo. No, para convencerlos. O sea, ¿cuál es el argumento que tienen los clientes para Ah, decir, no, el sistema prefabricado no es el que yo necesito? eh, yo creo que un poco de conocimiento. Ujú, eh, bueno, yo he estado en varias ferias en Edifica, qué sé yo, en la Expo Hormigón, no sé, en la Expo Gorma. Siempre, generalmente ahí van muchos estudiantes, muchos universitarios que van a consultar con este tipo de producto que para muchos es muy desconocido. Entonces creo que hay mucho desconocimiento todavía en este tipo de construcción. En Europa hoy día se construye casi todo en prefabricado hormigón, hace muchos años. En Chile recién partimos con esto hace 20 años, en Europa ya ujú. 100, no sé más. Hay mucho desconocimiento. En las universidades es importante que se incorpore esto, si no un ramo en sí, algunos cursos especiales, porque si no todos finalmente terminan diseñando y pensando en la vieja carretilla con cemento, ¿no es El cierto? Y sistema maestros de tradicional, sí. en los ladrillos, porque los profesores de construcción, de estructura, de cálculo, generalmente se van a eso, a las soluciones tradicionales, antiguas de los catálogos, donde aparece puro fierro, ladrillo, hormigón y algunos moldes que pueden ser en madera, metálicos, pero falta mucho de eso, falta mucho la incorporación a nivel de escuela. ¿Mm? Y yo creo que un poco de desconocimiento. Cuando se ha abordado un proyecto de estos de grandes centros de distribución en una integración temprana, en una conversa con arquitectura, con el cliente, que realmente qué es lo que necesitan, finalmente se convencen que el prefabricado es lo más eficiente. Y además que hay un tema que no lo toqué, que para efectos de los seguros, por ejemplo, para los seguros de incendio, que alguien que no lo ve en un principio, pero las primas de los seguros para incendios son mucho menores cuando la nave es una nave prefabricada de hormigón. Prefabricado. Ujú. Cuando van a hacer la evaluación y miran y dicen, oye, está tu hormigón, puf, listo. Clasifica inmediatamente y se acabó el tema, digamos. Ya. Cuando son metálicos necesitan protecciones costosas hoy día con pintura intumescente, y que la pintura intumescente cada día está más cara. Ujú. Los espesores del acero también por la acción del fuego necesitan mayor masividad, por lo tanto aumentan los espesores de los aceros y hacen que finalmente, en un comparativo, el prefabricado hormigón, que per se combate bien el fuego, sea más eficiente. Por lo tanto, esto tiene que saberlo un mandante, un cliente final, porque si no, diseñan y se van por el metálico porque es lo que conocen y lo que han visto toda su vida. Mm. Ok, perfecto. Bueno, John, con esto yo creo que ya damos por terminada nuestra sesión de preguntas. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros compartiendo estos conocimientos. Gracias también a las empresas patrocinadoras. Ellos son Pacasmayo, UNACEM y Cemento Yura del Perú y SICA, Holcim y Preanza de Colombia. Quiero entonces, ahora voy a referirme, muchas gracias, John. Esperamos volver a verte por acá en este set para seguir De todas hablando maneras, de prefabricados, que es un tema tan apasionante y que nos llena de emoción en toda Latinoamérica. Gracias, John. muchas gracias a ti, López. Muchas gracias. Que tengas buena tarde. Muchas gracias. Gracias.
Luego, Igualmente, bueno, voy a contarles cómo seguimos nosotros con nuestros eventos. El próximo martes 3 de diciembre vamos a iniciar el módulo 4. Vamos a hablar en este módulo 4 de tuberías y obras de construcción de aguas, de conducción de aguas. Entonces vamos a tener aquí al ingeniero Raúl Mesa Ciénega. Él es el director general de Concreto en México y va a dictar la conferencia Competitividad de las tuberías de concreto dentro de este módulo 4, tuberías y manejo de aguas. Recuerden que la inscripción que hicieron para asistir a la conferencia de hoy o de las anteriores es válida para toda la serie y van a recibir el link de conexión en sus correos electrónicos. En el chat vamos a publicar el link de registro para que puedan compartirlo con profesionales y compañeros que puedan estar interesados en este tema de tuberías y conducción de aguas. Bueno, y la Oficina Comercial de la Embajada de los Estados Unidos de América en Colombia invita a ser parte de la delegación del World of Concrete 2025 que tendrá lugar del 21 al 23 de enero de 2025 en Estados Unidos, en la ciudad de Las Vegas. En este evento es el más importante de la industria de la construcción comercial y mampostería en concreto, a la que asisten profesionales de todo el mundo y de todos los segmentos de la industria. Para recibir más información, inscríbanse por el link que estamos publicando en este momento en el chat o simplemente ingresando a través del QR de la imagen. Saludamos hoy especialmente a todos los que se conectaron por YouTube. Los invito a oprimir el botón de suscripción y activar la campanita de notificaciones y así se enteran de nuestros programas de conferencias. La próxima semana la grabación de esta conferencia va a estar en los canales de YouTube de Procenco, Asocem y el ICCG. Ya están disponibles las 8 conferencias de los módulos de tecnología e infraestructura de esta serie internacional de prefabricados. Si visitas nuestro canal, déjanos un like y comenta nuestros videos. Esto nos ayuda a llegar a más personas interesadas en la tecnología de la construcción y del concreto en todas sus aplicaciones. Los invitamos a seguirnos en redes sociales para estar informados sobre todas nuestras actividades. Estamos como Procenco en X, Facebook, LinkedIn e Instagram. En Asocem lo encuentras en Facebook y LinkedIn y al ICCG en Facebook, LinkedIn e Instagram. Agradecemos al ingeniero conferencista del día de hoy, a las empresas Pacasmayo, UNACEM, Cemento, Yura de Perú y SICA, Holcim, Preanza y Argos de Colombia, auspiciadores del módulo que hoy terminamos, pero sobre todo a ustedes que nos acompañaron el día de hoy. Nos vemos entonces el martes para empezar a hablar de tuberías de concreto. Que tengan todos una feliz tarde.